y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Sabes por qué es desagradable en estos momentos y nos sentimos un poco tristes? Porque nunca fuimos creados para sufrir. Nosotros fuimos creados para hacer bendición y para vivir eternamente. Por eso que en estos momentos sentimos tristeza, frustración, porque hemos de despedir a un ser, a alguien que fue. Entonces, en este momento hemos de ver que el Señor desea para nosotros vida y vida eterna. Amén. Pero ¿cuál es lo contrario de la vida? ¿Cuál es lo contrario? La Biblia dice, Romanos 5 dice que por un hombre entró el pecado, así también el pecado trajo de fruto, ¿qué cosa? La muerte. Y la muerte pasó a todos, ¿qué cosa? A todos los hombres. Y déjame decirle algo, es breve el espacio que tengo para ustedes, pero solo quisiera irme recordando algo. Es que usted sea rico, pobre, alto, blanco, negro o amarillo, rojo, lo que usted sea, usted y yo algún día nos llegará o llegaremos el momento, quizás es sorprendible, nos preguntamos cuándo vendrá Jesús y lo que atraviesa el mundo hoy en día. Tú entras en la red social, tú entras a través de, escuchas la noticia y solo escucharás violencia, secuestro, escucharás suicidio, escucharás accidentes y muchas cosas más. Y sobre todo encontrarás la muerte. Pero es triste porque hay personas que aunque no han muerto físicamente, están muertos sentimentalmente. Hay personas que ahora no le encuentran sentido. Los familiares que están con nosotros, agradecemos por su apoyo. Hay algo y hay una esperanza encontrada en el libro de Tesalonicenses. En este momento podríamos decir que al escuchar las noticias, cuando vemos el dolor, la enfermedad y la muerte atravesando de la vida del ser humano, nos preguntamos el mundo de tristeza y de dolor. Ese hombre que un día se acercó a un ataúd y lloró viendo a una mujer desconsolada. Ese hombre que llegó un día y vio a una persona ya muerta hace 4 días y lo resucitó. Ese hombre que resucitó a los 3 días. ¿Sabes quién es? Él venció la muerte. ¿Sabes quién es? Es Cristo Jesús. Así que yo sé que el dolor, al perder, hay mucho dolor al perder un ser querido, pero ¿sabes algo? Hay esperanza para todo aquel que confía en Jesús. Hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. La muerte es conocida como un sueño temporal. Dice el texto bíblico que los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Esa es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que todavía no ha aceptado a Jesús. Y qué bueno, porque tú estás acá, es señal de que tú crees en Jesús, que Él es el dueño de la vida. Dice el texto bíblico que hay esperanza para aquellos que confían en el Señor, porque las personas que han ido al descanso están solamente durmiendo. Tú podrás decir, pero si esa persona, ¿cómo estuvo en la vida? Tú no tienes derecho de señalar a alguien. Tú no tienes de decir quién se salvó o quién no. La última palabra no lo tiene el doctor, no lo tienen los enfermeros. La última palabra la tiene ¿quién? Dios. Así que tu esperanza esté en Jesús. Refugiémonos en el Señor. Consolemos a la familia. Apoyemos a la familia. Dice el siguiente texto bíblico: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es impresionante porque hoy en día que existe tantas enfermedades y tanto dolor, cuando la persona resucite tendrá una nueva vida. Aquellas personas que un día fueron al descanso quizás con problemas de salud resucitarán con nueva vida y con nuevo cuerpo. Y ¿sabes algo? Es impresionante porque no podemos decir quién se salva, porque en el cielo habrá sorpresa. ¿Quieres encontrarte con un ser querido? ¿Sabes? Dice el texto que Jesús vendrá. Y es de hecho que cuando una persona muere no va al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vendrá y Él lo resucitará. Entonces quiere decir que cuando uno muere no se va para el cielo. Porque si se fuese para el cielo, ¿para qué vendría Jesús? Jesús vendría porque tiene a hijos acá en la tierra. Y ese eres tú y soy yo. Y aquellos que lo están esperando desde ya. Termino y dice acá: y luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No te preocupes, aunque la muerte sea dolorosa,
Aunque la muerte sea un poco frustrante, triste, habrá momentos que quieres que llora, llora. Por muy fuerte y que la gente te dirá, pero los hombres no lloran, tienes que llorar. Bendito y agradecemos a Dios por las lágrimas, porque son los que limpian la herida del corazón. Tienes que llorar, llora. Y tienes que decir algunas cosas a algunos amigos, disculparte, hazlo, aprovecha la vida. ¿Cuándo fue la última vez que le extendiste la mano a tu hermano, a tu amigo, a tu papá, a tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu esposa, a tus hijos? Sabes, la vida no es tuya, la vida el Señor te la prestó para que la disfrutes en armonía y en paz con tu familia. Dejemos el pleito, el problema, la discordia, la envidia. Es la hora de amar, no esperar este momento. Pero triste, lamentablemente, el ser humano tiene un corto plazo de vida en este mundo. Hemos de aprovecharlo. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a que hagamos una oración. Haremos una oración por la esposa del quien en vida fue Estuardo Ponce. Acá está con nosotros Ana Flores. La iglesia lo apoya. Los amigos que están allá en la parte de atrás lo apoyan. Los amigos que han viajado, los vecinos, a todos los que conocimos a esa persona están acá. También Vladimir y Yolanda. Parece que son algunos familiares y algunos hijos, Jonathan y Daniel, nietos. Y también tenemos a un hijo. Oraremos también por algunos tíos, Evelyn, Damaris y Katy, algo así, ¿verdad? Vamos a estar orando y quizás habrá alguien más, pero vamos a orar y como les vuelvo y lo digo, abracemos a los seres queridos y vivamos la vida un día a la vez. ¿Me acompañan estando de pie? Vamos a hacer esta oración. A las personas que les anuncié y les hablé y dije su nombre, quisiéramos tener esa oración muy especial por ellos. Quisiera invitarlos a que puedan pasar, aunque sea a un lado, ¿verdad? Quizás es un momento donde más que nada necesitamos de la gracia, necesitamos del consuelo y necesitamos del amor de Cristo. Así que pensemos de que el Señor también sufrió, así que humanamente nosotros también, pero estamos para apoyarnos. La Biblia dice regocijados. Una vez más digo, regocijados en el Señor. Y como familia hacemos la invitación a que puedan pasar y haremos esta oración. Que el Señor fortalezca a la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, y que Dios les dé consuelo. Así que estamos todos hasta acá. Muy bien. Vamos a orar. Oremos. Querido Señor y buen Padre, en esta hora de la tarde queremos que nos tomes de tu mano. Nuestro corazón desmaya, nuestras fuerzas se nos van, porque no estamos acostumbrados al dolor ni a la separación. Pero gracias a tu bendita palabra que nos has dado fortaleza y consuelo. En este momento, Señor, oramos por la familia de quien en vida fue Estuardo Ponce. Bendice a sus hermanos que nos han acompañado, Marco Tulio, Virginia, Efraín y Edwin, y a toda su familia. También oramos especialmente por su esposa. Dales fuerza, Señor. El tiempo que compartió con él, quizás fueron momentos buenos y momentos malos, pero sin embargo formaron un hogar. Bendice a sus hijos, a Vladimir, a su esposa Yolanda, a sus nietos, a sus hijos, Jonathan y Daniel. También a un hijo también, Señor, que es Alan. Oramos por él. Oramos también por los tíos, Señor, y al resto de la familia que los acompaña. Por favor, Dios, queremos tener y dar nuestra confianza en tus manos. Susténtanos, Señor. Fortalece esta familia. Si en su corazón y en su mente quizás hay lágrimas que los detienen, Señor, pues si hay que llorar, hay que llorar. El dolor está predicho, pero hay consuelo en Cristo Jesús. Oramos por esta familia. Abrácelos con tu amor eterno. Dales fortaleza y quédate con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. No sé si habrá algunas instrucciones. Dejaremos el espacio para el hermano Josías.
por igual. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Solo quería hacer una pregunta, dos preguntas. No anhela pasar en esta vida. Dos cosas con las cuales el ser humano no anhela pasar en esta vida. A ver si me responden, hermanos. Ayúdenme. ¿Quién quiere responderme? ¿Cómo? La muerte es una, porque el plan de Dios era de que al criar al ser humano no tenía que morir. Ese era el plan de quién? De Dios. Y la otra pregunta, ¿cuál creen ustedes que es? Ayúdenme. ¿Cuál creen ustedes que es la otra pregunta? Son cosas que no queremos pasar por ellas, pero tampoco podemos evitarla. Una ya respondieron, es la muerte. Y la otra, a ver, ¿cómo? La enfermedad, no queremos pasar tampoco por la enfermedad ni por el dolor. No queremos morir ni perder un ser amado, ¿no? No queremos perder un ser amado. Bien, como les dije, que me iban a responder una. Todavía no dan, va. ¿A qué persona, después de tener, podemos decir, una juventud muy vigorosa, en esta tierra, disfrutar de la juventud, pongamos de los 12, 30, 35, 40 años? ¿Es todo qué? ¿Todo qué? Color de rosa, para uno, hermanos. La otra pregunta es que no nos gustaría llegar por ahí, pero lamentablemente ya algunos ya están. No podemos evitar la vejez, hermanos. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Tenemos buena noticia o no tenemos buena noticia? Dice Pablo, hermanos, en Corintios 15, 51. Se lo voy a leer y con eso vamos a finalizar. Para que no me equivoquen, mejor se lo voy a leer. 1 Corintios 15, 51. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué pasa? Todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuándo? ¿Qué dice el versículo? Seremos ¿qué? Transformados. Es que Dios nos va a volver a dar, ¿qué dice? Cuerpos inmortales, vigorosos, donde ya no ¿qué? Nos vamos a volver a envejecer, como al principio, porque así era ¿qué? Adán y ¿quién? Y Eva. ¿Y qué pasó cuando ellos pecaron? ¿Qué vino sobre la tierra? Vino la maldición, mis hermanos. Entró la maldición al planeta Tierra. Bien, hermanos, así de que hay buena noticia, hermanos. Allá ya no vamos a pasar esas dos preguntas que les hice, que nos da pánico a todos, porque nadie quiere morir. Todos quisiéramos estar vigorosos toda la vida, pero lamentablemente
son cosas que humanamente no podemos evitar. Bien, vamos a invitarlos a que se pongan en pie y con esta oración vamos a quedar despedidos y luego vamos a proceder a sacar a nuestro primo acá para llevarlo a dejar su cuerpo allá. Amén. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, en medio de la angustia, del dolor, de la tristeza, podemos tener paz en nuestro corazón, Señor. En medio del sufrimiento, Padre querido, podemos alabarte. En medio del dolor, tu palabra puede consolarnos y fortalecernos, Señor. Por lo tanto, Padre querido, tu bendición pueda manifestarse en la vida de la familia Ponce Flores, Señor. En este momento muy complicado de la vida de ellos, quiero pedirte, Señor, que derrames una doble porción de tu Espíritu Santo en sus mentes, en sus corazones, que puedas, Padre querido, embalsamarlos, acariciarlos con tu Santo Espíritu, Señor. Padre amado, queremos agradecerte, Señor, porque a pesar de la muerte, Padre querido, tenemos esperanza. Encontramos en tu palabra de que cuando tú fuiste crucificado, habían dos ladrones a tu lado, Señor. Quizás podamos decir que uno, Padre querido, se arrepintió y tú lo perdonaste y le dijiste que él iba a tener parte contigo en el reino de los cielos. Por lo tanto, Padre querido, nosotros no podemos juzgar a las personas porque la salvación es tuya, Señor. Y como sabemos, Padre querido, tu palabra dice que en el cielo van a haber sorpresas. Quizás podemos decir, estoy yo acá enfrente, pero solo tú sabes, Padre querido, mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Y cuando, Padre querido, no aparezca el nombre de un hermano allá en el cielo, y vamos a decir que por qué, tú no lo vas a explicar. Y cuando aparezcan aquellas personas que nosotros creímos que no iban a estar en el cielo, Padre amado, allá nos vamos a encontrar con ellos, Señor. Gracias por las promesas de tu palabra y gracias, Padre amado, por la bendición que nos das de poder tener a nuestro primo acá para poder darle una sepultura cristiana. Continúa con la familia, con cada uno de nosotros, acompáñanos, oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Si hay alguna familia, algún familiar que quisiera o que tiene algo que decir, es el momentito. Si no, procedemos a... Si gustan aquí o allá en el cementerio, como ustedes gustan. Ok, está bien. Entonces, los que van a apoyar... perdón, mi hermano. Sí, vamos a dejarle el tiempo acá, ¿no está? Buenas tardes, el Señor le bendiga a cada uno por nombre. Amén. He tenido el placer de ser prima de Estuardo y pues realmente en este momento tan doloroso hemos podido ver el apoyo del pueblo aquí, de la aldea, la iglesia en especial, y pues
yo quiero agradecerles, por eso he tomado este tiempo, para agradecerles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por ese apoyo, a las personas que anoche nos trajeron, ayer en el día nos trajeron un fresco, nos trajeron un plato de comida, también nos prestaron unas colchonetas, unas sillas donde poder descansar un momento. De todo corazón se los agradecemos mucho como familia. Y agradecemos mucho ese apoyo para Ana, para Vladimir, para Alan, para Yasmín, que vino desde allá de Puerto Barrios. Y también yo quiero pedirles, ¿verdad?, que sigan por favor llevando en oración a toda esta familia. Sabemos que en medio por la muerte terrenal de mi madre, ¿verdad?